Bueno, buenas noches. Por ahora quiero hacer un video, señores y señores, pero claro, voy a comenzar. Este es un video que trata de ingeniería eléctrica o los estudiantes de electrónica. Quiero hablar de un tema muy interesante, pero ya este es un tema avanzado en circuitos eléctricos. Ya hay que tener conocimientos de circuitos eléctricos, en electrónica, bueno, no en electrónica, no, sobre todo las bases eléctricas. Voy a explicar una falla que se ve comúnmente en los sistemas eléctricos, y eso se puede ver en las casas, en los sistemas eléctricos de potencia. Lo que le llama la falla de neutro. Falla de neutro. Yo quiero hacer un video de esto porque, bueno, para que la gente sepa, o aquellos estudiantes de ingeniería o de electrónica quieran saber el por qué sucede esto. Y esta es una falla que comúnmente se ve en la práctica, valga la redundancia, en la electricidad. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. La falla de neutro se produce en los sistemas monofásicos. Vamos a hablar de un sistema monofásico, donde yo voy a entrar la entrada de alta. Supongamos aquí hay un voltaje de línea 1, línea 2. ¿Ok? Que aquí va a haber 13.8 kilovoltios en media tensión. Y en el transformador secundario yo voy a tener un bobinado secundario con una derivación central, que normalmente la gente tiene más 110 voltios más menos 110 voltios. ¿Ok? Perdón, perdón. Aquí es, aquí es más menos 110 voltios y aquí va a ser más menos 110 voltios para que me dé 2. El total entre aquí y aquí es 240. Entonces, por ejemplo, yo vengo, ¿qué es lo que sucede en las líneas eléctricas, por ejemplo, en los postes de domésticos? Uno viene y dice, si uno instala un sistema bifásico, uno viene y aquí va, línea, neutro, Uno viene y conecta una carga aquí, y conecta a veces otra carga aquí 110 con otra fase, y también conecta a su vez carga 220. Si yo simplifico el circuito y vengo para acá, tengo o solo voy a dibujar el devanado secundario, donde el circuito me queda así: una carga aquí, otra carga aquí y la carga 220. Ok, aquí yo voy a tener línea 1, línea 2 y neutro. ¿Qué pasa si hay una falla del neutro de la casa? Cuando hay una falla de neutro es que este neutro que está aquí queda desconectado y el circuito equivalente es este. Un circuito, las cargas de 110 quedan en serie y las cargas 220 no son afectadas. Ojo, en un sistema monofásico donde falla el neutro siguen llegando 220, ¿verdad? Pero para esta rama que hay aquí, las ramas de 110 voltios, va a haber un divisor de tensión. ¿Ok? Si va a haber un divisor de tensión, todos sabemos que ese voltaje en una de las cargas, vamos a poner carga 1, es igual al voltaje de entrada por la impedancia 1 sobre la impedancia 1 más la impedancia 2. Un divisor de tensión. ¿Y qué dice el teorema de circuito de división de tensión? Donde haya mayor impedancia, bueno, donde consuma menos corriente la carga, ahí cae más voltaje. Y cuando hay falla de neutro, lo que puede suceder en algunos casos es que las cargas de menor consumo tienen una, ponemos aquí, cargas de menor consumo tienen alto voltaje y cargas de menor consumo
tienen menos voltaje. Es decir, por divisor de tensión, si yo tengo unas cargas aquí en serie, si yo tengo aquí más o menos, tengo aquí 220 voltios, ese voltaje se me va a dividir entre estas ramas. Suponte tú que tengo dos bombillos de 100 vatios. Bueno, en ese caso no pasa nada, porque va a caer unos 110 y 110 voltios. Pero si supuestamente en una carga yo tenía, por ejemplo, un aire acondicionado que son 1200 vatios y tenía un bombillo de 100 vatios, lo más probable es que esta tiene menor resistencia que esta porque consume más energía. Por lo tanto, aquí va a haber una cosa que se llama sobrevoltaje y aquí va a haber una cosa que se llama subvoltaje y aquí va a haber sobrevoltaje. Puede existir un sobrevoltaje o un subvoltaje. En pocas palabras, lo que sucede es que hay un desbalanceamiento de voltaje en las cargas. Y esto es todo porque las cargas quedan en serie. Si hay una falla del neutro desde el transformador, ¿verdad? O suponte tú que esta representa las cargas de mi casa y me falla la línea de neutro, se me abre por por cortocircuito, etcétera. Señores, quedó y puede existir la posibilidad de que algunas cargas le lleguen 220. Por ejemplo, en el caso de un aire acondicionado de 1200 vatios y aquí hay 100 vatios, esta resistencia es mucho más alta que esta. Por lo tanto, todo el voltaje va a caer aquí por la explicación del divisor de tensión. Si usted ve aquí la famosa ecuación de divisor de tensión, dice que el voltaje de entrada, el voltaje en la carga va a ser por la impedancia 1 entre la suma de toda la impedancia. Entonces, ¿qué pasa si una impedancia es mayor que la otra? Si esta impedancia es mayor que esta se cancela y me queda que la voltaje de entrada. Y la voltaje de entrada son 220 voltios.